Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Richard Wolff para hablar sobre las consecuencias económicas de la guerra contra Irán. Muchas gracias por volver al programa. Un placer, Glenn. Encantado de hablar contigo. Así que esta guerra contra Irán, obviamente no es esa guerra rápida de fin de semana que Trump había imaginado. Tenía la sensación de que el objetivo era entrar el sábado y que los iraníes capitularan antes de que abrieran los mercados bursátiles el lunes por la mañana. Pero en cambio, ahora vemos que realmente no hay salida para Estados Unidos. La economía global ya ha sufrido, y aunque la guerra terminara hoy, probablemente tendría enormes repercusiones que durarían muchos años. En el peor de los casos, podría derrumbar todo el imperio estadounidense. De hecho, eso parece ser lo que buscan los iraníes. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Es decir, si tomamos un poco de distancia, ¿cuáles son las repercusiones más amplias en términos del impacto sobre la economía global y la sostenibilidad del imperio estadounidense? Bueno, ya sabes, me resisto, en medio de la guerra, a hablar como si supiera lo que va a pasar. Todos tenemos la tentación de hacerlo, lo entiendo. La gente con la que hablo quiere saber qué va a ocurrir, por todas las razones habituales. No creo que podamos saberlo. Déjame decirte por qué, y luego responderé a tu pregunta. Me parece que todo en este momento depende de cuánto bombardeo, lanzamiento de misiles y todo lo demás puedan soportar los iraníes. Quiero decir, todo está tren. Si el apoyo a la resistencia del gobierno es sólido y no puede ser sacudido, sin importar cuántas bombas arrojen sobre ese país, lo cual es ciertamente una posibilidad, entonces estoy de acuerdo contigo. Creo que lo único que nos queda por considerar es hasta dónde llevará su desesperación Estados Unidos, porque no puede tolerar la derrota. Y en este sentido, creo que se parece bastante a la histeria casi absurda de los europeos hacia Rusia. No porque tengan alguna posibilidad de derrotar, no la tienen, sino porque la idea de que Europa sea derrotada por Rusia les aterra profundamente. Y cuando digo ellos, me refiero a los líderes de esos países. Sus carreras se acabarían. Su trayectoria política quedaría prácticamente borrada. El mundo entero vería el tipo de subordinación servil que Europa aceptó después de la Segunda Guerra Mundial. Quizá no tenía otra opción, pero en cualquier caso la aceptó. Y este es el final de ese proceso. Estados Unidos los deja tirados porque tiene sus propios problemas. Entonces la pregunta pasa a ser, ¿hasta dónde llegará Estados Unidos? Y esa se convierte en la cuestión. ¿Hasta dónde permitirán los estadounidenses, por un lado, y la clase empresarial estadounidense, y elijo mis palabras con cuidado, hasta dónde dejarán que el señor Trump llegue? Y eso dependerá no tanto de lo que ocurra en Irán o incluso en el Golfo. Eso va a estar determinado por las consecuencias internas dentro de Estados Unidos de una guerra prolongada. Y si yo fuera el señor Trump, estaría extraordinariamente preocupado de que esta vez pueda ser la última. La razón de ello es que, citando a un destacado comentarista económico, esta guerra podría llevarnos a un precipicio fiscal. Esa es una cita. Permítame hacer la aritmética detrás de eso, porque creo que es correcta. El señor Trump heredó, en su segundo mandato, unos Estados Unidos que eran el país más endeudado del mundo, como lo ha sido desde hace tiempo. No toda la culpa es del señor Trump, por eso uso la palabra heredó. Es decir, él contribuyó a esa situación durante su primera presidencia, pero no está solo. Los demócratas lo hicieron. Antes lo hicieron los republicanos. Hace mucho tiempo, Estados Unidos decidió políticamente que nunca podría financiar las numerosas guerras que seguía librando mediante impuestos a la población. Eso provocaría una revuelta aquí. Así que tuvo que endeudarse.
Había que pedir dinero prestado para las guerras, y se podía hacer. Existía un mundo que colocaba su dinero en Estados Unidos, feliz de prestárselo al gobierno estadounidense, considerado la forma más segura posible de conservar la riqueza, y además generaba intereses. Y si el dólar se apreciaba, bueno, entonces se ganaba aún más dinero, como solía ocurrir. Todo eso se ha acabado ahora. All of that is now over. Mr. Trump inherited. El señor Trump heredó déficits que superaban el billón de dólares al año. También heredó la reciente rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos, que pasó de A a por parte de las tres principales agencias de calificación, Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Todas ellas, no al mismo tiempo, pero en un corto periodo, redujeron la calificación crediticia porque Estados Unidos está demasiado endeudado. Y el señor Trump prometió, durante su campaña, que lo solucionaría. Una de las razones por las que adoptó su programa de aranceles fue que podría generar grandes ingresos para el gobierno, de modo que al menos se redujeran los déficits. Bien, todo eso se ha venido abajo. En primer lugar, para contrarrestar el problema del declive del imperio, hay todo este ruido sobre recuperar el Canal de Panamá, quedarse con Groenlandia, convertir Canadá en el estado número 51 y así sucesivamente. Y con toda esa grandiosidad, y con la resistencia bastante decidida de todas esas entidades, no queremos esto, no estamos en venta y todo lo demás, fue al Congreso hace aproximadamente un mes, quizá mes y medio, primero en silencio y luego públicamente, exigiendo un aumento del presupuesto de defensa, aunque ahora se llama el Departamento de Guerra, de los actuales $900,000 millones a 1,5 billones. Perdón por la aritmética, pero es necesaria para sostener el argumento. Eso supone un aumento de $600,000 millones en un solo año sobre una base de $900,000 millones. En otras palabras, un incremento de 2/3 en un año del presupuesto del Departamento de Defensa, cuando ya gastamos más en eso que los siguientes 8 países juntos, y eso incluye a Rusia y China. Así que este es un anuncio desmesurado de aumento del gasto. Pero no hemos terminado. Luego va a la guerra contra Irán y ahora ha pedido $200,000 millones adicionales para librar la guerra. Bien, así que ahora estamos aumentando en $800,000 millones. El único incremento de ingresos para hacer frente a eso fueron los aranceles, y el Tribunal Supremo ha dictaminado que eran ilegales e inconstitucionales. Las empresas que los pagaron, las empresas importadoras, han acudido ahora a los tribunales y están exigiendo la devolución de ese dinero. Y no veo cómo se les puede negar. Si te imponen un impuesto y ese impuesto es ilegal, tiene que devolvérsete. Así que no hay aumento de ingresos y un incremento de $800,000 millones en los gastos militares. Esto es imposible. Lo que esto significa es que el gobierno acudirá a los mercados de crédito e intentará pedir prestados $800,000 millones adicionales, además del déficit que ya tenía. Y lo hará en un momento en que su calificación crediticia es más baja de lo que ha sido durante la mayor parte del siglo pasado. Esto es lo que espero. No será fácil endeudarse. Y sin duda será necesario, a menos que ocurra algo nuevo, pagar tipos de interés más altos si se quiere conseguir financiación. Qué interesante entonces que con esta lógica, ayer Axios y otros grandes medios de noticias económicas anunciaran que las personas que siguen estos indicadores pasaron en los 2 últimos días de una probabilidad nula de que la Reserva Federal subiera los tipos de interés a unas probabilidades del 26-27% de que tengamos aumentos este año, y no las bajadas que el mercado bursátil había descontado en los 6 meses anteriores. Si recuerdas, el señor Trump ha estado intentando deshacerse de su propio nombrado, el señor Powell de la Reserva Federal, para conseguir una bajada de los tipos de interés antes.
En este momento nadie piensa que sea posible reducir los tipos de interés ahora. Todo el mundo en este país teme que lo que está ocurriendo en Oriente Medio signifique que los precios del petróleo y el gas se mantendrán elevados y que eso se transmitirá a la economía y nos provocará otro episodio inflacionista. Por lo tanto, los tipos de interés no pueden bajarse. Eso coloca a Estados Unidos en una situación imposible. Tenemos un debate renovado en Wall Street sobre la probabilidad de esta inflación, una recesión y una inflación al mismo tiempo, lo que llamamos estanflación, algo que ya hemos tenido antes y que podríamos volver a tener. Y hay unas elecciones en noviembre en las que, a estas alturas, el señor Trump y su gente solo tienen dos opciones: interferir en las elecciones o perder. Esas son sus opciones. Y dado quiénes son estas personas y cómo se comportan, vamos a ver mucha interferencia en las elecciones, tanta como puedan permitirse, empezando por la llamada Ley SAVE. Los periódicos de ayer estaban llenos de dos ironías que apuntan a esto. En primer lugar, en las elecciones estatales de Florida para la legislatura estatal, que se celebraron ayer, el señor Trump, que se encontraba en Florida durante el día, decidió utilizar el voto por correo para emitir su voto. Ha impulsado un proyecto de ley en el Congreso que pondría fin al voto por correo, argumentando que de algún modo es ilegítimo. Aún más importante, en las elecciones para la Asamblea Estatal en el distrito que incluye Mar-a-Lago, donde votó el señor Trump, por primera vez en muchos años, los votantes eligieron a un demócrata en lugar del candidato republicano respaldado por el señor Trump. Así que fue derrotado justo en su propio vecindario. Todos estos son signos terribles de su falta de popularidad y de la situación desesperada en la que se encuentran. Mientras tanto, último punto, los dos asuntos que se suponía que esta guerra en Irán debía sacar de los titulares, a saber, Epstein y ese escándalo que está lejos de haber terminado, y los problemas económicos de la gran mayoría del pueblo estadounidense, siguen sin resolverse, sin solución, empeorando literalmente día a día. Y no sé cuánto tiempo podrá distraer de eso con la guerra. Pero creo que él ve en esto su única esperanza, que obtuvo un pequeño impulso al sacar al señor Maduro de su cama por la noche en Venezuela, y esperaba que de algún modo Irán, como tú dices, pudiera ser una pieza paralela de teatro político. En resumen, por el momento no está funcionando en absoluto. Pero de nuevo, todo depende de la solidaridad del pueblo iraní con su gobierno, y sobre eso no puedo opinar. No es algo que conozca de forma directa. Bueno, creo que es un punto excelente, porque muchas de las predicciones que se están haciendo se basan en la idea de que sabemos cómo va a terminar esta guerra. Pero incluso si observamos las trayectorias actuales, siguen basándose en muchas suposiciones sobre las que no podemos tener certeza. Así que, como mencionaste, por ejemplo, es posible que los iraníes estén exagerando el arsenal de misiles que han acumulado a través de esos túneles. Es posible que no tengan la capacidad industrial para seguir reponiendo las existencias como se supone. Es posible que la resiliencia del sistema político tras el asesinato de todos esos líderes no sea tan fuerte como se podría pensar, especialmente dentro de las instituciones. Y como dijiste, también es posible que esa cohesión social no sea tan duradera. Quiero decir, en este momento están saliendo a las calles en apoyo a su gobierno, pero esto podría cambiar. Así que estoy de acuerdo en que si Estados Unidos logra derrotar a los iraníes, sería una victoria enorme para Trump, porque creo que todos los presidentes estadounidenses de los últimos 30 años han considerado atacar Irán, pero nunca lo han hecho porque era demasiado arriesgado. Así que, por supuesto, esto podría reavivar el imperio estadounidense. Podría fortalecer la posición de Trump. Sin embargo, si no sale bien, por eso es una apuesta tan peligrosa que parece ir en la dirección equivocada, será devastador para Trump. Su apoyo se desplomará.
Y también parece que la posición del imperio estadounidense podría verse afectada de forma drástica, porque pensaba que Estados Unidos ya estaba sobreextendido. Es decir, la semana pasada la deuda alcanzó los 39 billones de dólares, una cantidad de dinero descomunal. Y ya sabíamos que a Estados Unidos no le iba tan bien. En la guerra económica, la guerra tecnológica contra China, está teniendo dificultades con la competitividad. Los aranceles de Trump, como tú y yo hemos comentado antes, no han funcionado como se esperaba, y parece que el propio petrodólar podría verse sometido ahora a una gran presión si los iraníes logran, en esencia, obligar a los estados del Golfo a, por ejemplo, dejar de comerciar en dólares si quieren usar el estrecho o mover el petróleo de otra manera. Así que hay mucho en juego aquí. Pero, ¿cómo crees que afectará esto a la economía global en general? Porque no se pueden duplicar los precios de la energía, ni imponer limitaciones tan grandes a los fertilizantes sin que el resto del mundo sienta el impacto. Sí. Oh, el resto del mundo lo está sintiendo. Y no solo lo está sintiendo, sino que está tomando medidas que no son reversibles. La gente no entiende que cuando te enfrentas a un aumento repentino en el precio del petróleo y el gas, por ejemplo, y en los precios derivados como los de los fertilizantes, los plásticos, se van a producir ajustes que no volverán a su estado anterior cuando los precios bajen de nuevo. En otras palabras, hay personas que están cambiando a la energía solar, la energía hidroeléctrica u otros tipos de energía, y nunca volverán a comprar petróleo, especialmente cuando están siendo presionadas como lo están ahora. Quiero decir, no conozco a nadie que haya hecho un estudio sobre cuánto daño se ha causado en los estados del Golfo, ni si ahora utilizarán sus reservas acumuladas de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos, liquidándolas para reparar y reemplazar las instalaciones que los iraníes han destruido. No sé cuánto es eso, pero supongo que, como resultado, los estados del Golfo van a ser mucho menos compradores de deuda estadounidense de lo que lo han sido en el pasado. ¿Cómo encaja eso en el panorama? Y aquí viene algo aún más importante. Si lo entiendo bien, los problemas más graves van a surgir en Asia, que dependía del petróleo de Oriente Medio. Ya sabes, tanto Europa como Asia dependían del petróleo de Oriente Medio. Los europeos ya están sintiendo la presión. Los asiáticos ya lo están notando. Creo que es Filipinas la que ha impuesto ahora límites a la cantidad de gasolina que se puede echar en el vehículo cada vez que se para en una gasolinera. En otras palabras, están empezando a controlar el suministro. Otros países están prohibiendo la exportación de ciertos tipos de petróleo o derivados del petróleo. Así que, si se produce un cierre del negocio de los combustibles fósiles, podríamos acabar con el mejor resultado ecológico, por razones que no tienen nada que ver con la ecología, porque todo el mundo o bien no puede conseguir petróleo, o no quiere quedarse en una posición vulnerable, esperando a ver cómo se resuelven guerras a miles de kilómetros de distancia. Y luego, cuando recuerdas que Estados Unidos, como bien dices, ha sido antagónico hacia Irán y que ahora podría volverse así hacia algunos de los estados del Golfo, dependiendo de cómo respondan en esta situación, es algo muy, muy peligroso. Permíteme añadir un par de puntos más. Irán tiene una frontera inmensamente larga con Rusia. En cierto sentido, no quiero exagerarlo, pero sería ingenuo no tenerlo en cuenta. No importa cuál sea su propia capacidad para producir misiles y drones, porque Rusia puede suministrarles todos los misiles y drones que puedan necesitar o desear indefinidamente. Y una de las razones por las que Rusia puede hacerlo es porque China tiene una larga frontera con Rusia. Así que trasladar estas cosas desde la potencia manufacturera que es China, a través de Rusia hasta Irán, es algo para lo que los mecanismos ya existen. Ese tipo de comercio ya ha ocurrido.
Por lo tanto, Estados Unidos tiene que preguntarse no solo por la capacidad de Irán, sino también por la disposición de Rusia y China a apoyar a Irán. Es un poco como cuando Rusia tuvo que calcular el poder al que se enfrentaba en Ucrania, una vez que quedó claro que Estados Unidos y Europa Occidental iban a ayudar a Ucrania con misiles, drones y todo lo demás. Para responder a esa pregunta hay que preguntarse qué pasa por la mente de los líderes rusos y chinos al enfrentarse a esta situación. Me preocupa que lo que dijo ayer el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, fue citado diciendo algo así como que esto es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, debería hacernos reflexionar. Bien, dejemos a un lado por un momento el impacto de esa afirmación. Hay otros que también lo han dicho, pero aquí se trata de una de las personas más cercanas al señor Putin durante muchos años, que afirma que, en la mente de los planificadores y pensadores de allí, no estamos ante un acontecimiento localizado, estamos ante un acontecimiento global. Y si es algo global, si se parece, aunque sea vagamente, a una tercera guerra mundial, entonces Rusia y China no pueden, lógicamente, dar un paso atrás y decir que Irán tendrá que depender de su propia capacidad para producir armas. Eso no va a ocurrir. Las apuestas son demasiado altas para hacer esa suposición. Y si no haces esa suposición, ¿dónde te deja eso? Los iraníes utilizando sus propios misiles y drones, o el suministro ilimitado que tendrán a su disposición, si no lo tienen ya, pueden mantener el estrecho de Hormuz cerrado para siempre. Pueden seguir lanzando drones y misiles sobre los estados del Golfo, no solo sobre las bases estadounidenses allí, sino también sobre las plantas desalinizadoras, las centrales eléctricas, las instalaciones energéticas, y así sucesivamente. ¿Quién va a detenerlos? La cúpula de hierro no ha salvado a Israel de todos los daños causados por los misiles de Irán. Estados Unidos tampoco puede hacerlo. Por eso surgen esas propuestas disparatadas de personajes como Lindsey Graham y otros marginales aquí en Estados Unidos. Están aconsejando al señor Trump que use armas nucleares, ya sea para destruir literalmente Irán, o la mejor que oí anoche, para ensanchar el estrecho de Hormuz lanzando armas nucleares en esa zona. Entiendo que todo esto es una locura, pero es una locura que está pasando a formar parte del discurso. Porque si John Mearsheimer tiene razón, y sé que lo has tenido como invitado y lo conoces bien, entonces él ha dicho desde el principio que el señor Trump no tiene salida. Mr. Trump has no way out. La implicación de lo que Mearsheimer ha dicho todo el tiempo es, no hagas esto porque no tendrás una salida. Y el señor Trump lo hizo de todos modos. Así que ahora estamos viviendo las consecuencias de que no tenga una salida. Pero te lo repito, y quiero subrayarlo, desaparecerá, al menos políticamente, cuando estalle aquí el desastre fiscal interno. Si no puede impedir las elecciones, si no puede controlarlas, y si es derrotado, como lo será si no las impide, a estas alturas, sin duda, entonces la cuestión será si se irá o no. Y ahí es donde estamos. Entonces el problema pasa a ser el del estamento militar estadounidense. ¿Hacia dónde se inclinarán? Porque habrás llegado a un punto en el que el país está dividido 60-40 y el único mecanismo de control concebible pasa a ser el militar. Y entonces, ¿quién sabe? Porque él está ocupado creando su propio ejército. Para darte un ejemplo, la negativa del Congreso a financiar el ICE, el ejército privado que crearon para deportar inmigrantes, ahora los han llevado a todos los aeropuertos aquí en Estados Unidos. Porque el presupuesto hizo que las personas que te atienden en el aeropuerto estén, en la práctica, en huelga. No están trabajando porque no les han pagado, porque no pueden resolverlo. Los demócratas no permiten que se apruebe. Así que Trump ha decidido usar al ICE en todos los aeropuertos. Bien, eso es una expansión.
El ejército privado está ahora comprometido con deportar a todos los malos inmigrantes criminales y además se encarga de la seguridad en todos los aeropuertos. Entiéndelo. Se están convirtiendo en un aparato policial militar alternativo. Serán llamados a intervenir, y puedes estar muy seguro de que el resto del ejército observa esto con gran preocupación, porque no son de fiar para el señor Trump, y él tiene que lidiar con eso, cosa que está haciendo. Pero el mero hecho de que te hable de esta manera sobre esta sociedad ya te dice algo. La percepción global de Estados Unidos como un lugar donde se puede guardar el dinero con seguridad se ha acabado. Eso se terminó. Este es un país en crisis, con actividad ilegal por todas partes y un ejército cuya lealtad ahora está en entredicho. Esto es precisamente de lo que los ricos de todo el mundo quieren proteger su dinero. No quieren ir a un lugar así. Y creo que a medida que la inestabilidad se profundice y se haga más visible en la vida cotidiana, aumentará la presión sobre el señor Trump. No veo cómo puede salir de esta situación. Así de sombrío es el panorama. Y por cierto, te hablo desde la ciudad de Nueva York. Se percibe en la población. Hay un nivel de, no llega a ser depresión psicológica, pero sí hay ansiedad. Existe un enorme desencanto con las instituciones, casi con todas, y un repliegue hacia el interior de la población. Y cuando hablas con la gente les preguntas, ¿te está pasando eso a ti? Asienten, porque alguien por fin lo ha expresado con palabras. Nunca he estado en Estados Unidos, donde nací, viví y trabajé toda mi vida, y he sentido lo que siento ahora. Simplemente al salir a la calle, entre la gente, tomando un café en una cafetería y cosas así, percibes una sensación profunda de que algo va terriblemente mal y de que tenemos que cambiar de forma drástica. Y por eso creo que es extremadamente importante que aquí en la ciudad de Nueva York, la ciudad más grande y cosmopolita del país, con el mayor porcentaje de residentes judíos, la gente haya votado a un socialista musulmán como alcalde. Es decir, eso es un indicio de cambio. Queremos a alguien completamente distinto de nuestros políticos tradicionales. Y eso fue lo que ocurrió, y por eso ganó. Podría haber sido comunista en lugar de socialista, y aún así habría ganado. Eso es lo asombroso. Gente a la que no le gusta el socialismo ni el comunismo, que ni siquiera sabe muy bien lo que es, debido a la actitud del país, pero no importó. Era un joven agradable con barba, socialista y musulmán. Bien, votemos por él. Y el hombre dijo que si Benjamin Netanyahu visitaba Nueva York, él como alcalde lo haría arrestar. Lo dijo como parte de su campaña, y el voto judío aquí fue para él. Creo que la gente debería entender que eso es extraordinario. Es realmente extraordinario. Estoy de acuerdo con tu evaluación de eso. A medida que Estados Unidos alcanza un punto de ruptura en cuanto a su posición económica y su cohesión política, con su hegemonía desmoronándose, hay desesperación y pesimismo en el ambiente. Pero por supuesto, se observan cosas similares en Europa. Si escuchas a la clase política en toda Europa, ahora solo hablan en el lenguaje de la guerra. Nadie habla ya de paz. Nadie habla del valor de la diplomacia. Ha sido sustituido por un lenguaje muy moralista en el que, ya sabes, es porque nuestros valores son tan virtuosos que nuestros enemigos, por ser enemigos, deben de ser tan malvados que ni siquiera podemos hablar con ellos. Así que se ve esta extraña combinación de discurso y valores, y eso se traduce. Cada vez que hablan de valores, se supone que eso debe traducirse en paz. Cuando hablan de empatía hacia los ucranianos, solo se traduce en enviar a más jóvenes ucranianos a morir. Cuando dicen, condenamos los crímenes rusos, suena como un argumento moral, pero en realidad lo único que significa es que no hay manera de alcanzar la paz. Tenemos que luchar contra ellos. Así que es un discurso muy feo el que tenemos aquí. Y no desestimo lo que decía Lavrov, que quizá ya estemos encaminándonos hacia la Tercera Guerra Mundial.
Pero me preguntaba, como última cuestión, ¿es posible que podamos ir en la otra dirección? Porque ahora que las cosas van tan mal en Oriente Medio, parece que algunos políticos europeos están empezando a replantearse las cosas, especialmente el primer ministro belga. Estamos viendo algunas señales por parte de los italianos de que quizá haya que encontrar una forma de poner fin a esta guerra con los rusos. Incluso Merz, que ha sido uno de los mayores halcones de guerra en Europa, el que dijo que los israelíes estaban haciendo el trabajo sucio por nosotros, ahora empieza a preguntarse, ¿cuál es el plan de salida aquí, señor Trump? ¿Cómo vamos a proceder? ¿Qué está ocurriendo realmente? Y él se había posicionado como el principal lacayo en Europa que obedecería a Trump. Así que, ¿ves alguna vía de salida aquí? ¿Alguna forma de escapar de ambas guerras? De nuevo, la única manera en que lo veo posible es si surge una oleada de oposición. Y debo decirte que empiezo a verla aquí. No sé lo suficiente sobre Europa como para decir que la veo allí. No sé, por ejemplo, cómo interpretar las elecciones municipales en Francia del fin de semana, cuando París, Lyon y Marsella votaron para que los socialistas llegaran al poder. Y entiendo lo que suelen ser los socialistas en Europa. Pero aquí en Estados Unidos, déjame darte algunas señales. El Partido Demócrata es un partido con un liderazgo centrista convencional y una base activa mucho más progresista que ese liderazgo. Esa es una enorme tensión dentro del partido y normalmente lo paraliza. Si continúan como hasta ahora, puede que incluso pierdan las elecciones este noviembre porque no consiguen superar las tensiones internas, pero también podrían superarlas de todos modos. Podrían mantenerse para que Hakeem Jeffries, Schumer y los Clinton, ese centro del Partido Demócrata, que en mi opinión representa un compromiso terrible, sigan en el poder. En ese caso hay muchas probabilidades de que pierdan y aún más de que ganen y cambien muy poco. Nos traerán otro Biden que gobernará mientras las cosas empeoran, y el próximo Trump surgirá 4 u 8 años después. Pero existe una posibilidad que no creía posible hasta las elecciones de Mamdani, de que el ala progresista del Partido Demócrata se fortalezca mucho más y mucho más rápido. Ellos cuentan con la gente joven. Tienen la energía. Ahora son muchísimos. Piénsalo así. En las encuestas de opinión, el político más popular es Bernie Sanders. Él representa ese sector del Partido Demócrata. Hay esfuerzos serios, sé que existen, para presentar a Alexandria Ocasio-Cortez como candidata presidencial. Es una joven hispanoamericana llena de vitalidad y creo que tendría mucho éxito, quizá más de lo que otros piensan. Tiene esa mezcla de agudeza y simpatía que necesitamos en este país en nuestros políticos. Y puede que haya una explosión largamente aplazada de la juventud. Y aquí la razón. Las perspectivas laborales para quienes se incorporan al mercado de trabajo. En este país llevamos estadísticas sobre eso. ¿Cuántas personas se gradúan en el instituto o en la universidad y entran en el mercado buscando empleo? ¿Cuántos empleos hay? La situación ahora es horrible. Puedo decírtelo por las historias de mis propios estudiantes y también por las estadísticas oficiales. Durante los últimos 5, quizá 10 años, los jóvenes no han podido conseguir trabajos decentes, en cantidades enormes, realmente enormes. Personas con títulos universitarios están sirviendo café en Starbucks y se sienten agradecidas de tener ese empleo, pero al mismo tiempo amargadas porque su título en, no sé, biología o lo que sea que estudiaron no les sirve de nada. No hay empleos esperándoles. Si puedo creer a la gente del sector tecnológico con la que hablo, estamos viendo la implantación, la instalación de la inteligencia artificial en toda una gama de trabajos para los que los graduados universitarios y de secundaria siempre se habían preparado. Esos empleos están desapareciendo
Y eso va a empeorar porque estamos solo en las primeras etapas de este proceso. Ahora bien, hay un debate sobre si esto realmente ocurrirá o no, lo entiendo, pero si sucede, va a convertir una mala situación laboral en algo muy, muy malo. Y tradicionalmente, esas han sido las personas que han liderado los desafíos progresistas al poder. Así fue con Occupy Wall Street, que fue el último auge, ya sabes, alrededor de 2010 o 2011. Ese movimiento fue impulsado por jóvenes con trabajos pésimos, trabajos agotadores, que intentaban cambiar el mundo porque el mundo no les había dado el empleo ni la vida que les habían dicho que tendrían. Bueno, estamos haciendo exactamente lo mismo ahora, solo que las cifras son mayores. Y no me sorprendería que algún acontecimiento extraño al que yo no presté atención, tú tampoco, ya sabes, como ese grupo de gente desaliñada, de repente se convirtiera en algo grande. Te hablo a poca distancia de Zuccotti Park, donde comenzó Occupy Wall Street. Podría llegar caminando en unos 12 minutos desde donde estoy sentado ahora. La idea de que un grupo de jóvenes que montaron una tienda en un parque de la ciudad iniciara un movimiento nacional habría parecido ridícula, graciosa y fantástica para todo el mundo. No me sorprendería en absoluto que ocurriera mañana, o algo comparable. Así que sí, Estados Unidos sigue al señor Trump en este momento, pero la mayoría no lo hace de buena gana. A la mayoría no les gusta en absoluto. La mayoría está votando en su contra en casi todas las elecciones que tenemos, sean grandes, pequeñas o intermedias. Así que todos los indicios apuntan a una desconexión tremenda, y creo que el señor Trump lo va a tener cada vez más difícil. Tomemos, por ejemplo, el mundo empresarial. Después de un año de ajustes dolorosos, intentando averiguar cómo eludir los aranceles, cómo afrontar la situación a largo o corto plazo, y luego se eliminan todos los aranceles. Este es un nivel de inestabilidad que hace que el mundo entero se estremezca. Es algo totalmente contrario a la gestión de un negocio. Ya es bastante difícil hacerlo, incluso cuando hay cierta estabilidad. Pero Estados Unidos era el pilar de la estabilidad. Eso se ha acabado. No veo que eso vaya a volver en absoluto. A estas alturas, todo es una fantasía. Incluso el ataque a Irán es un intento de aferrarse, ya sabes, te lo he dicho antes, es un intento de aferrarse a un imperio, emprendido por personas que saben que el viento sopla en la otra dirección. Por eso Trump dirá, otros presidentes lo intentaron y no pudieron hacerlo y yo voy a... Es una admisión, ya sabes, ha sido un fracaso, voy a compensarlo, voy a hacer que Canadá se comporte correctamente. No está funcionando. Voy a hacer que los daneses acepten la pérdida de Groenlandia. No lo parece. Y así sucesivamente. Maduro fue para él un respiro maravilloso ante la dificultad y el fracaso. Y creo que de una manera que los historiadores tendrán que comprobar, ese pudo haber sido el objetivo más importante, hacer otro Maduro, por así decirlo, en Irán. Sabes, si no puedes sacar al ayatolá, entonces usa el enfoque israelí. Elimínalo, elimina a 2 o 3 de ellos. No importa. Si viste la rueda de prensa del señor Trump ayer, prácticamente dijo que matamos a uno. Me han dicho que matamos a otro. Podemos entrar y matar al siguiente como un vaquero tosco. Y eso está perdiendo su atractivo, especialmente ahora que la gente empieza a entender que paga más por su coche, que paga más por su casa, que los tipos de interés pueden subir, que la situación laboral es tan sombría y que todo lo que él ofrece es guerra. Y recuerda, se presentó como el candidato antiguerra y ahora se está volviendo tan fácil burlarse de él y no tiene respuesta. Simplemente no tiene nada que decir. Supongo que la gran lección de la guerra de Irán es que es imposible controlar todas esas variables desconocidas, y eso también debería aplicarse a la economía mundial actual. Simplemente, no hay manera de controlarla. No hay manera de controlarlo, y ellos no pueden.
Ya sabes, no sé cómo el señor, ya sabes, obviamente no tengo conocimiento del señor Putin ni del señor Xi Jinping, pero Irán tiene dos aliados de un poder increíble. Y si piensan que esto podría ser el comienzo de un conflicto global, entonces se alinearán con Irán. No van a traicionar a Irán, no tendría ningún sentido. Y la broma que debe circular entre ellos es lo irónico que resulta que lo que vosotros, Occidente, América, nos hicisteis en Ucrania, ahora podamos hacerlo nosotros con vosotros en Irán. ¿Cómo podrían resistirse? How could they resist? Creo que eso también es predecible. De todos modos, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Sé que tienes una clase que impartir, así que lo agradezco de verdad. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Glenn. Glenn.